generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 6 de julio ya del 2023, como siempre un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación a todas, a todos para que participen con nosotros como cada jueves. Recordar que es muy importante sus comentarios. El día de hoy estamos en vivo, así es que si llegan sus mensajes antes de que termine el programa, con mucho gusto le damos lectura a sus llamadas. El teléfono en cabina, el 4421-921293 y el 4421-921200 con la extensión 37120. Y también pueden hacer llegar sus comentarios a través del número de WhatsApp que aparecerá en un momento, es el 4422-4987-88. Ojalá puedan participar con nosotros. Siempre nos gusta y nos enriquece mucho sus comentarios. Pues bueno, el día de hoy queremos abordar uno de los temas que pues nos parece relevante, que es pues ir viendo cuáles son las tareas pendientes que deja el gobierno actual. Hemos visto y ya hemos comentado en los programas anteriores la gran actividad que se está desarrollando como dentro del movimiento que ahora gobierna al país, Morena, el proceso interno para la selección de su candidato a la presidencia, al igual que la oposición también muy activa en las últimas semanas, ¿no? Tomando forma, acomodándose, las fuerzas políticas de nuestro país. Y entonces, pues, será interesante, más allá de quién va a ser el sucesor, cuáles son las tareas pendientes que quedan. Muy buenos días, Manu. ¿Cómo estás? Bueno, te estamos teniendo ahí una falla. En un momento más se conectará Manuel Galván. Bueno, entonces comentábamos, hay varias tareas pendientes, hay varias cosas. De hecho, apenas la semana pasada, el fin de semana, se llevó a cabo el quinto informe por parte del gobierno, donde de alguna forma se nos habla de los logros que ha alcanzado en estos 5 años, ¿no? La verdad es que no es la intención del programa como hablar de todos los logros o lo que dice el gobierno actual que se ha logrado en estos 5 años. Por supuesto que por ahí pues hay unas cuestiones innegables, ¿no? A pesar de que pues por ahí el grupo opositor ha tenido unas críticas bastante fuertes para el proceso económico o la política económica que ha tratado de impulsar este gobierno. La verdad es que podemos decir que a los 5 años vemos un país estable económicamente, ha venido creciendo, si bien pues se presentaron estas situaciones como la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia, pues estos todos influyeron de alguna forma en las economías mundiales, pero aún así México ha logrado tener un crecimiento, digamos, digno del 3%. También hemos visto cómo pues, se ha venido fortaleciendo el peso, de alguna forma también el aumento a los salarios ha fortalecido también la economía de las familias. Sin embargo, pues más allá de esto, pues hay todavía problemas y situaciones profundas y graves que se deben de seguir atendiendo, ¿no? La principal, creo que podríamos comentar, es la seguridad del país. Y entonces, pues bueno, iremos desarrollando estos puntos uno por uno. Buenos días, Manu. Ahora sí, tuviste ahí una falla técnica. Sí, por aquí detalles técnicos. Para iniciar, una disculpa. Muy buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Paco. Pues sí, como bien comentas, el objetivo es más que analizar lo que representó esta reunión del domingo por parte del gobierno de la República en su 5º aniversario de triunfo, después de haber logrado la presidencia por 3 intentos consecutivos. Se hace un corte, ¿no?
Y más que corto, creo que vale la pena mencionar que no técnicamente es el informe oficial, es como el aniversario del triunfo Como de un la elección que aniversario. se dio a cabo. Eh, Así es. y en este mismo tenor, nada más para comentar de forma rápida lo sucedido, es interesante que en esta reunión del domingo estuvieron todos los presidenciables o aspirantes directamente de Morena ahí en un lugar sin tomar la voz, solamente presencial, lo cual fue interesante como para lograr un lugar, piso parejo para todos desde esta tribuna, pero sí se le da directamente el espacio a la nueva secretaria de Gobernación, que ya se le ha criticado mucho, y creo que las juventudes pueden tener méritos para llegar a esas posiciones. Ha hecho buen trabajo hizo buen trabajo en la Secretaría de Trabajo y ahora María Luisa Alcalde directamente en la Secretaría de Gobernación, un reto importante y un puesto, un cargo grande para la edad que tiene. Ojalá y ahí ahí vamos a ver si la experiencia es necesaria o que las juventudes de Morena pueden dar resultados también significativos, ¿no? Y por segundo, Delfina Gómez, nueva gobernadora electa del Estado de México. Por lo tanto, creo que el mensaje también es interesante, ¿no? No invitas a las personas que van a hablar en el presidium, pero sí mandas el mensaje diciendo que es tiempo y es tiempo de mujeres. Entonces, ahí está el mensaje claro, ¿no? Y simbólico. Así es, hay varios mensajes ahí bastante interesantes, ¿no? Como comentábamos, pues se hace una lista muy larga, fue eh, pues un evento no corto, ¿no? Estamos hablando un poco más de 2 horas donde sí hablan estos personajes, al igual que el presidente, ¿no? Se nos repite pues todo inversión, sobre todo en los programas sociales, la estabilidad del peso, etcétera. Pero más allá de esta lectura, ¿no? De logros, creo que también sería muy interesante ver qué tareas le quedan a los posibles aspirantes a la presidencia, ¿no? Tanto de la oposición como de Morena. Hay que recordar que estos problemas pues no son de colores, estos problemas son estructurales que venimos cargando, que venimos heredando ya de un pasado corto y largo. Entonces, ¿cuáles las tareas fundamentales con las cuales pues se va a recibir? Y lo comentaba antes de que te conectaras, creo que el principal problema sigue siendo la cuestión de seguridad, que si bien se ha dado pasos, pues estábamos tan mal en la cuestión de seguridad que si bien pues empiezan a bajar las grandes montañas, ¿no? De datos de crimen o de pues todo lo que conlleva el crimen organizado, pues creo que esta sería una de las tareas que se tiene que retomar, se tiene que seguir profundizando en la cuestión de seguridad social y la seguridad pública. Ahora, ya aquí habíamos hablado alguna vez de las diferentes posturas de lo que dice la oposición, ¿no? Criticando fuertemente pues la política actual, ¿no? Ahí pues también como haciéndola menos con esta cuestión de abrazos y no balazos, que también creo que es una forma muy burda de hacer la lectura, pero más allá de eso creo que sí, pues sigue siendo una tarea, ¿no? Pendiente, Manu. Sí, definitivamente creo que ese va a ser el principal talón de Aquiles y no creo que ya en un año más 12, 13 meses que le quedan al gobierno actual se logre a cambiar o hacer un giro interesante o de trascendente, ¿no? Tristemente el mes de junio ya cerró con el mes más violento por la cantidad de homicidios desde que se lleva estadística. Entonces, hay varios brotes por ahí de violencia y de cuestiones de inseguridad en todo el país, ¿no? Desde Chiapas, tristemente, ahorita con situaciones ahí con sociales, Sí. Michoacán, lo que sucedió directamente con Hipólito Mora, y así otros, en el norte, en Tamaulipas específicamente, esta semana ha estado, o el fin de semana ha estado ahí, con mucha presencia del crimen organizado, y lo sucedió directamente en Celaya, Guanajuato, por ahí con el coche bomba para los policías. Entonces hay varios elementos y regiones donde tristemente esto ha incrementado la cantidad de homicidios
y tristemente llegamos a un mes difícil de comparar y con nueva cúspide en este tema. Entonces, sí es un tema que no creo que este gobierno logre concluirlo. Entendemos la propuesta de política donde se habla de ver las causas y las raíces. Sin embargo, eso puede traer beneficios, yo no lo dudo, pero no en un sexenio. Esto va a tardar más tiempo siguiendo con esa política. Así es. Y bueno, Manu, tiene que ver, ¿no? De alguna forma con los resultados también de la política de seguridad. Bueno, no solamente es la cuestión de tener mejores elementos, tener mejor armamento, tener mejor, digamos, una mejor planificación de los proyectos y programas para llevar a cabo estos, sino que también tiene que ver con pues la justicia, ¿no? Y ahí tiene que ver el poder judicial, ¿no? Ya sabemos que pues de alguna forma desde el gobierno, desde el poder ejecutivo, pues ha habido un conjunto de críticas bastante fuertes al poder judicial, creo que también legítimas, ¿no? Si analizamos las acciones y actitudes de de algunos funcionarios de este poder judicial, pues la verdad es que sigue quedando muchas dudas, ¿no? Vemos ahí incluso pues vínculos estrechos con el crimen organizado. Ya hubo una detención en Veracruz precisamente por pues el abuso de poder, ¿no? Ahí incluso se comprobó que mientras estaban liberando este delincuente, qué puesto tiene? Perdón, a ver si te acuerdas, Manu. Sí, una ministra Esta del Estado ministra estatal. estaba teniendo comunicación con con la familia del criminal, ¿no? Casi garantizándole que en una hora iba a poder salir bueno, presunto delincuente, ¿no? Por no poner etiquetas. Pero este tipo de prácticas, desafortunadamente, lo vemos a lo largo y ancho del país, ¿no? Se detiene a los delincuentes, se encuentra alguna violación o alguna situación dentro de las detenciones, y entonces los jueces, los ministros, pues de alguna forma ahí usan estos elementos para dejar libres a los delincuentes, y esto también no ayuda, ¿no? No estamos diciendo que esto tiene que ver con el problema de la seguridad en general, pero son estos elementos que uno tras otro pues no ayudan en la conclusión y en la solución del problema. Sí, definitivamente el Poder Judicial requiere una reforma importante a su interior. Eh, Esto yo creo que si todo va a depender de las elecciones del próximo año. Entonces, el gobierno actual se podría cerrar su sexenio con una cerecita en el pastel, haciendo una reforma directamente al Poder Judicial, siempre y cuando logre la mayoría calificada con sus aliados, con las alianzas dentro del Congreso, ¿sí? Y eso podría ser desde el 1 de septiembre, donde coincide el gobierno actual con la nueva legislatura que entre en vigor. Entonces, creo que es una de las tiradas como para hacer dos, tres ajustes que por ahí no le pasaron al presidente en turno, como es la misma reforma electoral, como es la misma, posiblemente hasta la reforma eléctrica, que por ahí ya logró hacer un viraje importante con esa compra de Iberdrola. Pero vaya, hay elementos que podrían, dar ese giro y colocarlos al cierre de su gobierno, y de los cuales no estuvieron directamente en su plan principal, ¿no? En los 100 puntos, 100 compromisos al iniciar su gobierno en el 2018. Ujú. Oye, Manu, y hablando ya de esta cuestión de la política de la energía y, bueno, de los hidrocarburos en general en nuestro país, ¿consideras que queda tarea pendiente aquí? De alguna forma se puede decir que se dio grandes avances, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que la CFE ya va a mantener por arriba del 50% de la producción nacional, lo cual permite que, digamos, el Estado tenga cierto control sobre este rubro tan importante, ¿no? También, bueno, aquí incluso nos han llegado mensajes criticando pues esta política por parte del gobierno, ¿no? De volver a tener la rectoría de la energía en nuestro país. Sin embargo, me parece que es un paso importante, ¿no? Siempre la autonomía,
¿no? Es positiva el hecho de no depender de los privados y del extranjero, creo que siempre pues dará fuerza a la nación. Entonces, ¿cómo ves esta tarea? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Quedan pendientes? Porque también hay ciertas reformas que trataban de fortalecer a las empresas paraestatales, se detuvieron por parte del Poder Judicial precisamente. Sí, creo que en el tema que abarca todo lo de autosuficiencia energética, hay rumbo, sin embargo, sí falta cerrar, ¿no? ¿Falta cerrar con qué? Pues con lo que se comprometió y que uno de los puntos fue directamente dejar de importar petróleo del extranjero. Y esto aparentemente se va a lograr cuando se hagan los primeros Se tiene calculado que, por ejemplo, para Dos Bocas, que es uno de los pendientes que se tiene, se está sacando 340,000 barriles diarios, Ujú. ¿sí? Algo que ya pasó la fecha en la cual se dijo que el 1 de julio iba a salir el primer barril. Entonces siguen con pruebas, siguen con trabajos a marchas forzadas. Todavía el día de hoy, al menos con la fecha que estipuló el gobierno, el proyecto ejecutivo, no se logró ese objetivo. Les queda todavía el año como margen para concluir eso y poder tener tanto el incremento significativo de producción de gasolina directamente en el país. Lo que sí es cierto es que a las 7 refinerías que existen actualmente se les incrementó. Cuando las recibieron estaban en un 25-30% de producción, el día de hoy están logrando un 70-80%. Entonces, a eso es significativo. Le sumamos Deer Park, que se compró en Estados Unidos, que se pagó en automático con En un la año. un año ahí, una inversión interesante e importante para el gobierno, y tan solo esa refinería significa el 30% de la cantidad de petróleo que consume el país. El otro restante se desea que se complete con Dos Bocas, pero necesitamos que ya salga el primer barril, al menos desde lo que se había planteado, ¿no? Y por ahí Hay también, elementos. Ujú. perdón, nada más comentar que también la extracción del petróleo en crudo, que incluso llegamos a comprar este petróleo crudo del extranjero, de alguna forma también se ha logrado elevar, ¿no? Se detuvo el declive porque digamos que siguiendo la estadística íbamos hacia abajo en la producción o en la extracción de petróleo en crudo y ahora pues de alguna forma se está tratando otra vez de retomar niveles adecuados para las necesidades del país. De alguna forma se esperaría que para inicios del próximo año ya no se esté trayendo absolutamente nada de petróleo en crudo del extranjero y que a través de las refinerías que ya comentaras, ahora sí alcancemos la autonomía energética. Sí, es correcto. Y en lo que refiere a electricidad, creo que este viraje con la compra Iberdrola fue significativo, logrando ese 54% en control del Estado. Entonces, ahí lo que falta el día de hoy es incrementar directamente, tanto darle mantenimiento a las actuales subestaciones, como incrementar la capacidad, sobre todo en el norte, donde sí hay corredores industriales que han crecido de forma significativa, y que van a seguir creciendo con esta relocalización del nearshoring. Entonces, va a ser importante que el Estado le dé suficiencia en cuanto al principal recurso que es la energía, ¿no? Para todas estas empresas. Así es. Por otro lado, Manu, pues también creo que podríamos comentar ahí uno de los elementos importantes y que a todas y todos nos preocupa, que es la cuestión de la seguridad social, refiriéndonos específicamente a medicamentos gratuitos y a esta promesa de tener un sistema de seguridad social al nivel de los países de primer mundo, ¿no? De ahí, pues pareciera que también este es uno de los temas con los cuales va a recibir el futuro presidente, se hicieron cambios, ¿no? Importantes en la cuestión, incluso de la forma en que se estaban comprando los medicamentos. Ya se ha hablado a profundidad de esto, cómo eran 10 empresas las cuales pues tenían ahí garantizado ser el mediador entre los productores de medicamentos, las farmacéuticas y el gobierno, que ahí se perdían millones y millones y millones de pesos, ¿no? Que todavía hay una resistencia por parte incluso de pues los gobiernos de oposición, los estados que siguen siendo gobernados por otros colores que no son el guinda, pues ellos de alguna forma siguen manejando la seguridad social de forma diferente. Ahora,
los estados que se apegaron a este proyecto de gobierno federal realmente van a alcanzar estos niveles, están implicando realmente digamos, una diferencia sustancial en la seguridad social o simplemente es otro tipo de demagogia que se nos está haciendo desde el gobierno? Pues mira, yo creo que al día de hoy todavía es difícil hacer esos cálculos. Hay que seguir el rastro Nayarit, Colima, Tlaxcala, principales estados que ya entraron en vigor y donde directamente ya hubo este compromiso de los estados como tal, entregarle la administración de los hospitales y de la salud y del consumo de las medicinas directamente al gobierno federal, ¿no? ¿Qué es lo que se busca directamente con esta política? Recordemos tristemente este gobierno infunda el INSABI y 2, 3 años después le da para atrás a este proyecto. Sí somos conscientes de que hubo una pandemia y que eso cambió la agenda de salud como tal. Sin embargo, directamente el presidente toma la batuta y lo menciona directamente en su discurso de este domingo, retomando y considerando con su famosísima frase de me canso ganso que lograremos un sistema de salud como Dinamarca. Es un compromiso muy fuerte y un compromiso que yo en lo particular estoy a la expectativa y quiero ver si es cierto como tal, ¿no? No sé cuál es la percepción del gobierno para decir, o cuál es su percepción de cómo es el sistema de salud en Dinamarca, para ver si estamos considerando lo mismo. Así es. Sin embargo, sí, creo que sí está todavía, es uno de los, creo que sería el segundo pendiente después de seguridad, la cuestión de salud para el gobierno, con este objetivo de centralizar toda la compra de medicamentos. Porque ya habíamos visto 8 estados que habían entrado, digamos, dentro de esta dinámica. Ahorita ya estamos hablando de unos 15 y por ahí faltan otros 6, creo, que se integrarían a esta centralización. Como comentábamos, también hubo ciertos estados que no aceptaron esta política, se quedan al margen, sobre todo los partidos de los gobiernos de oposición. Entonces, pues bueno, sí será interesante ver cómo se cierra esto, si se consolida. Ahí queda un año, entonces la verdad es que no hay mucho tiempo. Entonces será a marchas forzadas, pero también hemos visto que a marchas forzadas se han hecho varias cosas y pues de alguna forma han ido resultando, ¿no? Sobre todo los megaproyectos que de alguna forma pues se dijeron que eran inalcanzables, que era absurdo, por ejemplo, hacer una refinería en un sexenio y en 4 años y medio, pues de alguna forma ya ahorita están en procesos por empezar a tener los primeros barriles de gasolina. Entonces, de alguna forma, pues tampoco podemos decir que, digamos, estas cayeron en sacos vacíos, ¿no? Entonces, pues bueno, nos quedan 2 minutos, Manu, ¿qué podemos ir concluyendo? Pues mira, según en palabras del gobierno, para el 2020, él te decía que todavía le faltaban 7 pendientes. El día de hoy, él comenta que solamente le faltan 2. Y 2 de ellos creo que son importantes, sobre todo uno que creo que sí tiene que ver con la agenda de la justicia social, y es concluir exactamente qué pasó con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese es un elemento que se ha estado deteniendo y sobre todo se ha estado deteniendo directamente por instituciones dentro de su gobierno, que es el ejército. El ¿Sí? ejército. Ese es un elemento importante y en este gobierno tristemente ha tomado mucho poder o está muy vinculado directamente al gobierno, el ejército como tal. Entonces ahí va a ser importante en estos meses que restan ver si el gobierno pone un límite, vuelve a dar el manotazo en la mesa. Ya lo dio en un momento cuando se liberaron estas órdenes de aprehensión contra algunos Y integrantes del se batallón reactivaron 27. 10, ¿no? Se Sí, acaban de reactivar 10, pero sí, como bien comentas, sigue siendo un tema que nos preocupa y que ojalá se atienda, porque es un tema de justicia, de esos que han marcado a nuestro país, y que si se logra dar pasos, incluso deteniendo a los militares, pues será muy importante, sobre todo para alcanzar el derecho, ¿cómo se llama? Bueno, sí, que se cumplan las leyes en todo, para todos y para todas. Sí, correcto. Y para cerrar, el otro dependiente que también comenta el gobierno que aparentemente tiene es la descentralización del gobierno. Llevan el 20%, según el reporte que ellos mismos tienen en su página de gobierno, de las cuales solamente 3 secretarías, la de Salud, Energía y Agricultura, son las que se han movido de la capital. Así Y es, Manu. las otras Perdón, restan.
Nos vamos a tener que despedir, nos quedamos con ese tema. Ojalá lo podamos continuar en los siguientes programas. Agradecer a todas, a todos por su presencia. Saludos a todo el auditorio. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.